No, no hay esa fase. Yo no sé qué chucha pasó. No, manda el sobre eso nomás. Ok, Simone. Sí, a ver, quisiera... Yo. A ver, Berito. Ya. Y conversemos, dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Ya. Para que se realice el acto sexual debe existir respeto mutuo, una clara comunicación y confianza, además del cuidado para evitar embarazos no planificados o transmisión Berito. de enfermedades sexuales. Pero creo que sí vimos, licenciado, este tema la semana anterior. Ya, perdón, yo soy... No se preocupe, suele pasar. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Dice, ¿por qué debemos buscar mantener una buena salud sexual reproductiva? La salud sexual y reproductiva es una responsabilidad de la colectividad. El conocer las posibilidades de ofrecer la sexualidad de forma satisfactoria de todos. Además, es imprescindible conocer los riesgos a los cuales podemos exponernos si practicamos una sexualidad sin responsabilidad. En Ecuador, el UNPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, brinda asistencia técnica al personal del Ministerio de Salud Pública, MSP, en planificación familiar, asegurando insumos para la salud sexual y reproductiva y gestiona servicios para la salud bajo estándares e indicadores de calidad. Ya, gracias. Gracias, Berito. A ver, básicamente lo que queremos rescatar de aquí, de esta sección, es que es necesario, ¿sí?, vivir, mantener o ser partícipes de una salud sexual con responsabilidad. ¿Sí? Para que es importante conocer, ¿sí?, los riesgos y los beneficios de mantener una salud sexual reproductiva con responsabilidad, justamente para evitar las consecuencias que puede traer, ¿no es cierto?, un contagio de una enfermedad de transmisión sexual, la no garantía de la permanencia de la descendencia. Otra es también la paternidad, ¿sí?, de manera irresponsable. Ya saben, hay un debate gigantesco alrededor de si es que debe o no debe nacer un niño cuando ha sido concebido. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones a la final forman parte, ¿sí?, de mantener una salud sexual y reproductiva con responsabilidad. Para eso, en el Ecuador, nosotros tenemos organismos que se encargan de esta situación, como es el Ministerio de Salud Pública, aun cuando su trabajo no ha sido el más efectivo, aun cuando el efecto que ha surgido de las actividades que desarrolla el Ministerio de Salud en cuanto a la salud sexual no han sido los mejores. No se ha disminuido la tasa de embarazos no deseados, no hemos disminuido la tasa de contagios de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, básicamente lo que se ha promovido es promiscuidad. ¿Sí? Quizá el nuevo gobierno planifique de mejor manera este tema que es de vital importancia para la sociedad. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la sección Aprendamos. ¿Sí? ¿Qué es la salud sexual? ¿Sí? ¿Y qué es la salud reproductiva? Ya. A ver, la salud sexual, dice la Organización Mundial de la Salud, que incluye aspectos físicos, ¿sí?, mentales, socioculturales, ¿sí?, que están relacionados con la sexualidad y que encaminan a una vida sexual sana. ¿Sí? Cuando decimos una vida sexual sana, ¿sí?, nos referimos a que esté ausente de enfermedades, a que esté exenta de infecciones, de disfunciones, ¿sí? Y además requiere también un enfoque positivo, ¿sí?, y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, ¿ya? Aquí entonces nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿sí?, que todo lo que anteriormente se ha mencionado tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? Es disfrutar de la sexualidad, ¿sí?, en total plenitud, ¿ya? Cuando no disfruta de la sexualidad en total plenitud, ya, cuando por ejemplo hay agresión sexual, ¿sí?, cuando hay eh, violaciones, ¿sí?, cuando no disfruta también cuando
en nuestra sociedad se ha tomado este tema desde como un tabú, desde el plano misógino, ¿sí? Entonces, eso ha provocado que eh, este tema sea tratado de manera reservada, sin hablar mucho, ¿sí? Y al final lo que ha provocado es que la sociedad sí, se enfrasque en una situación que al final no beneficia para nada, ¿sí? Eh, Imagínense ustedes eh, la clandestinidad de abortos, imagínense usted la clandestinidad de nichos de enfermedades de transmisión sexual, imagínese usted la promiscuidad, ¿sí? Son situaciones que al final generan un problema más grave a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, la salud sexual debería ser como, educación en salud sexual debería ser como el catecismo que se les induce a los niños y para que vayan por la religión. Asimismo, deberíamos educar a la gente en salud sexual, ¿sí? En salud reproductiva. Que los niños no crean que es una hazaña embarazar a una chica, que igual las niñas también estén conscientes del riesgo que implica tener relaciones sexuales, de la importancia de la planificación familiar eh, y además ver, ¿no es cierto?, con objetividad este tema. Sí, bien. Veamos ahora qué nos dicen al respecto de la salud reproductiva, en cambio. Ya, la salud reproductiva, ya saben, la reproducción del género humano tiene como objetivo garantizar la permanencia de la especie, ¿no es cierto? Eh, Nuestra región, América Latina, de esta parte no tiene ningún lío porque hay bastante población joven, ¿sí? Juvenil, ¿ya? No así, por ejemplo, en las sociedades europeas, en donde la mayor cantidad de población es longeva, ¿no es cierto? Y por eso mismo hubo tantos muertos con la pandemia del COVID, porque la mayoría de población ya está en la tercera edad, ¿sí? Y en países tan extremistas como Japón, por ejemplo, en donde usted encuentra personas que no han tenido actividad sexual nunca, eh, personas que ya tienen 35, 40 años, que se han desinteresado por el sexo, ¿sí? Por la actividad sexual, ¿sí? Y básicamente se han dedicado a trabajar, ¿sí? Eso sucede, por ejemplo, en Japón, ¿sí? A ver, eh, asimismo nos dice que la Organización Mundial de la Salud define a la salud sexual y reproductiva o la salud reproductiva como el hecho de decidir personalmente la procreación sin riesgo, ¿sí? Ejerciendo la libertad para decidir si desea tener hijos o no, ¿sí? ¿Cuándo y cuántos? A eso nosotros llamamos planificación familiar, ¿sí? A ver, en nuestro país esto ha generado un debate gigantesco, ¿no es cierto? Porque somos una sociedad todavía conservadora y entonces eh, lo que se ha, lo que se ha logrado es hacer que la gente tenga hijos como pueda, ¿no? Entonces, eso no está bien. Acuérdense ustedes, por ejemplo, sus abuelos quizá tuvieron más de 10 hijos, mínimo, ¿sí? Mínimo. Y incluso ahora suelen molestar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los que no tenemos hijos, suelen decir que son ociosos, no hacen hijos. No es una cuestión que se debe tomar de esa manera, sino más bien eh, planificando, ¿sí? Eh, Más bien organizando cuándo, cómo y cuántos hijos tenés, ¿sí? Recuerde que a los niños eh, hay que alimentarlos, educarlos, y eso implica un proceso gigantesco, ¿no es cierto? Además que hay que pensar también en las mujeres, ¿no? La, todas las que son mamás saben, ¿no es cierto?, lo complicado que resulta ser el embarazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta situación que al final afecta a nuestras sociedades mediante la planificación familiar, ¿sí? Y además, teniendo en cuenta asimismo, eh, me atrevería a decir yo ahora, teniendo en cuenta los riesgos ambientales, ¿sí? Eh, Solo quisiera que se pongan a pensar en una situación, aun cuando dicen ustedes pesimista, es amarillista, pero
de aquí en unos 50 años más, por ejemplo, cuando sus hijos ahorita están bebés, tendrán nietos, ¿sí? Quizá ellos ya no tengan el agua que nosotros tenemos, quizá ellos ya no tengan los bosques que nosotros ahora tenemos, ¿sí? Entonces, ¿en qué mundo, sí, o en qué medio ambiente nosotros vamos a dejar a esta generación, a esta descendencia nuestra? También es algo que hay que pensar, ¿sí? Te dirán, no, pues yo trabajo bastante, puedo dejarle una buena herencia. Recuerde que no todo se puede comprar con el dinero, ¿sí? Entonces, hay que pensar en esas cosas también, ¿ya? Veamos ahora acciones de protección y promoción de la salud sexual, de la salud reproductiva. ¿Cuáles han sido las acciones que se han implementado desde el gobierno? Planificación familiar. Es decir, creo que todas las parejas deberían, ¿no es cierto?, planificarse. Si vamos a tener 2 bebés, ¿ya? ¿Cuándo vamos a tener? Entonces, se establecería a manera de un cronograma, ¿no es cierto? Algunos pueden decir que eso no se puede predecir. Yo diría que sí se puede planificar, ¿sí? Eh, no es cuestión simplemente de decir, ya, pues Diosito así ha querido, eh, Dios no tiene nada que ver en eso, ¿no? Más bien es una cuestión de planificación, ¿sí? Para eso existe digamos que unas recomendaciones, no que se deben seguir al pie de la letra, pero que sí se podrían considerar al rato de procrear, ¿sí? Eh, ¿Cómo evitamos embarazos no deseados? A través de métodos anticonceptivos. Y cuando ya no quieran tener más, ¿sí? Hay esterilización femenina, esterilización masculina, ¿sí? Aquí hay un debate muy, muy importante, ¿sí? Eh, aquí las feministas, sobre todo, ¿sí?, hacen hincapié en lo siguiente. Dicen, ¿por qué solo las mujeres deben cuidarse? ¿Y por qué solo las mujeres deberían consumir anticonceptivos? ¿Por qué solo ellas tienen que ponerse un implante? ¿Por qué solo ellas un dispositivo intrauterino? ¿Por qué? ¿Sí? Eh, entonces, este ha sido un debate que ha sido ya llevado a las esferas de la legislación nacional. Incluso se pretende, creo que en los próximos años, establecer como obligación también para que los hombres puedan esterilizarse, ¿no es cierto? Eh, Sería bueno al final, y sería bueno, porque si ustedes analizan, ¿sí?, quien tiene más posibilidades de engendrar hijos es el varón, ¿sí? La mujer se embaraza una vez y ahí suspende por lo menos un año, ¿no es cierto? En cambio, el varón puede embarazar cuantas veces quiera en el año, ¿sí? Entonces, debería enfocarse por ahí esto de el uso de métodos anticonceptivos. Existen, sí, inyecciones, existe la vasectomía, cuando ya no quiere tener más hijos. ¿Sí? Aquellos que tienen ya más de 5 hijitos, creo, pienso que deberían ya pensar en esa opción, porque no es fácil, al menos no en la situación económica en la que estamos, de mantener o de darle condiciones de vida digna a tantos niños, ¿no es cierto? Eh, También en estas acciones de protección entran las de promoción. Si han escuchado ustedes los casos de mujeres o de varones que no pueden procrear, ¿sí? Entonces, para eso también tenemos la fertilización in vitro, ¿sí?, en donde se puede, ¿no es cierto?, en el laboratorio fecundar un óvulo y implantar en el útero de la madre, ¿sí? También es una forma de promocionar la salud y la sexualidad, ¿sí? Bien, veamos también finalmente los métodos anticonceptivos, ¿sí? Hasta hace unos 20 años en Cuenca, por ejemplo, era pecado hablar de preservativo, ¿sí? Con vergüenza iba a la farmacia a comprar, porque hemos sido una sociedad muy, muy moralista, ¿no es cierto? Pero eso ha ido cambiando con el paso de los años. Sin embargo, aún hay todavía una especie de reserva por parte de la gente, ¿sí? Tiene miedo, ¿no es cierto? Como que le van a hablar, pero no debería ser así. Usted está queriendo hacer las cosas bien, protegerse por su salud, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los métodos que más conocemos o que usamos de manera común? ¿Sí? Preservativos, ¿sí? Eh, Métodos anovulatorios, el dispositivo intrauterino, ¿sí?, el método del ritmo, o el calendario, que podemos llamar, el parche transdérmico, ¿sí?, y la esterilización, ¿ya? De todos los que hemos nombrado, el que más falla, eh, o el que tiene más baja efectividad, es el método del ritmo o método calendario, ¿sí? Porque al final, eh, si la gente hace malas cuentas, eh,
podría embarazarse, sí, sin haber planificado. Bueno, y la efectividad de los métodos del preservativo, por ejemplo, va de un 88 a un 97%. Los anovulatorios es de un 99%. La T de cobre, un 98%. El método del ritmo, como dije, tiene bajísima efectividad, es el más riesgoso, es el que, al que nunca se debería acudir. ¿Sí? El parche transdérmico también es bastante efectivo. Y la esterilización es 100% efectiva. Y ahí sí ya no hay ningún riesgo, salvo el de contraer enfermedades de transmisión sexual. Eso no se libra. Y así que lo ideal o lo recomendable es que tenga una pareja sexual estable. ¿Sí? Tener muchas parejas sexuales implica que puede contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Puede pasar en algún momento, ¿sí? Aun cuando se le diga que se garantiza, pero sin embargo usted nunca sabe, ¿no es cierto?, cuándo está contagiado a alguien hasta que le presenta los síntomas. De todas las enfermedades de transmisión sexual, la más severa, la más grave, vendría a ser el SIDA. ¿Sí? Ese no tiene curación y es el que más rápido le lleva a la muerte. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, al respecto? ¿Qué horas nos manda a peinar? Ya, Ok, aquí, profe, hay unos que dice la diafragma, los estrógenos y la progestina. A ver, ese es un glosario, ¿sí? de términos que se utilizan en esta clase. ¿Sí? A ver, el diafragma, ¿sí?, es como una especie de preservativo femenino, digamos. Primero habría que insertar eso, luego la penetración del pene. Primero eso. Es como un preservativo femenino, digamos así. ¿Sí? A ver, ¿qué es un estrógeno? Es una hormona sexual femenina, así como la progestina es una hormona destinada a la prevención del embarazo. Por ahí ha de estar la palabra progesterona y testosterona, que hace referencia así mismo a la hormona sexual del varón o masculino. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra duda, yo pienso que nos vemos en una horita en el juramento de la bandera. Esperamos que nadie falte. Recuerden que el que falta no puede graduarse, porque ese es un requisito que está en la ley. ¿Sí? Entonces, Licenciado, quiero faltar. Diga, señor Quito. ¿va a ser por aquí, por el Emodo mismo? Zoom, no por Edmodo. Por el Zoom. Zoom. Sí, ya Anita Piedra les envió el link. Sí, sí tienen todos. Sí, Lice, ya nos envió ya. Sí, ya entonces les envió. Ya, entonces si no hay ninguna otra pregunta, voy a Corríjame el retraso, por favor. No me ponga falta completa. ver, Marianita, vamos a ver, ya. Ya, Gracias. llegó un poquito tarde, pero bueno, ya me... Un poquito. Dicen, pero Lice, ya Ya. tomaría. No, tomo. Lice, entonces yo llegué Sí. un poco atrás. pero no Ese me haberito. permitía entrar a mí. Me salía que no interesa la reunión. No, no, sí está, por eso usted nos ayuda a leer. Lice, Dios mío. Ah, ya, Todos ya. Usted están sí está, poniendo guapo. o aquí está, ya. Sí está también. Ya, ya, chicos. Entonces nos vemos en una horita, ¿no? Gracias. Que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Licen.